Prepárate para un viaje al corazón oscuro de la era victoriana, donde las mujeres no solo se desmayaban. Literalmente se desmayaban hasta la muerte. Olvídate de la imagen romántica de damas delicadas desvaneciéndose con gracia en un sofá. La verdad es mucho más aterradora, un relato de opresión física, tormento psicológico y una sociedad que convirtió la feminidad en una sentencia de muerte. Estamos hablando de mujeres cuyos cuerpos eran aplastados por corsés tan apretados que sus órganos colapsaban, cuya salud era sacrificada en el altar de la belleza y cuya vida se apagaba bajo el peso de expectativas imposibles. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu propio cuerpo es tu prisión. Imagina que respirar profundamente es un lujo prohibido, que caminar más de unos pasos te deja sin aliento, que tu cintura debe medir menos que el cuello de un hombre adulto para ser considerada respetable. Esta era la realidad cotidiana de millones de mujeres victorianas, atrapadas en un sistema que las transformaba en muñecas vivientes, hermosas pero quebradizas, ornamentales pero condenadas. Los desmayos no eran episodios románticos de sensibilidad femenina. Eran gritos desesperados de cuerpos que literalmente se ahogaban por dentro. Cuando una mujer se desplomaba en un salón victoriano, su cerebro estaba siendo privado de oxígeno. Sus costillas se fracturaban bajo la presión del acero y el hueso de ballena. Sus órganos internos se desplazaban de sus posiciones naturales. Cada desmayo era una pequeña muerte, un ensayo para el colapso final que muchas no lograrían superar. Pero el horror físico era solo el comienzo. La sociedad victoriana había creado un monstruo invisible, la expectativa de que las mujeres debían ser etéreas, casi espectrales, seres que existían más en el reino de lo ornamental que en el mundo de los vivos. Debían ser lo suficientemente frágiles para despertar instintos protectores masculinos, pero lo bastante resistentes para sobrevivir años de tortura autoimpuesta. Era una ecuación imposible que cobró innumerables vidas. Los médicos de la época, lejos de ser salvadores, se convirtieron en cómplices de esta masacre silenciosa. Prescribían curas de reposo que confinaban a las mujeres a camas por meses. Las drogaban con opio y cocaína para calmar su histeria, y perpetuaban la creencia de que el sufrimiento femenino era natural, incluso deseable. La medicina victoriana no curaba a las mujeres, las enterraba vivas. Antes de sumergirnos en este espectáculo de horror, asegúrate de dejar un comentario diciéndome desde dónde lees esto. Me fascina saber cómo esta historia conecta a personas de todo el mundo. Ahora, agárrate fuerte, porque lo que estás a punto de descubrir hará que tus peores pesadillas parezcan cuentos infantiles. La era victoriana no fue solo una época de elegancia y progreso, fue un campo de tortura para las mujeres, y los desmayos eran solo la punta de un iceberg mortal que se extendía hasta las profundidades más oscuras de la opresión humana. El horror que acabamos de vislumbrar en nuestra introducción no era una aberración ocasional, sino un sistema perfectamente diseñado de autodestrucción femenina. Ahora adentrémonos en los mecanismos precisos de esta maquinaria de muerte, donde cada elemento de la feminidad victoriana se convirtió en un eslabón más de una cadena que estrangulaba lentamente a generaciones enteras de mujeres. Imagina ser una mujer en la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX. Tu vida está dictada por reglas que no solo controlan cómo hablas o te comportas, sino cómo respira tu cuerpo. La sociedad te exige ser la personificación de la fragilidad, la pureza y la belleza, pero el precio de esa perfección es tu propia vida. Los desmayos, que hoy podrían parecer un cliché romántico, eran una epidemia silenciosa que mataba a mujeres jóvenes y sanas, y no era solo por nervios o delicadeza. Era el resultado de una combinación letal de moda opresiva, ignorancia médica y una cultura que veneraba la debilidad femenina. Tu día comienza antes del amanecer, cuando tus doncellas inician el ritual de transformarte en una obra de arte viviente. Pero esta metamorfosis diaria es, en realidad, un proceso de momificación. Primero viene la camisa de lino, después las enaguas múltiples que pesarán sobre tus caderas como cadenas invisibles. Luego, el momento más temido, el corsé. El origen de esta pesadilla se encuentra en el corsé, una prenda que no era solo ropa,
sino una herramienta de tortura refinada por siglos de perfeccionamiento sádico. Estos dispositivos, hechos de ballenas, metal y cordones, se apretaban hasta reducir cinturas a medidas imposibles, a menudo menos de 50 centímetros. No estamos hablando de una simple incomodidad, los corsés comprimían los pulmones hasta convertirlos en órganos decorativos, desplazaban los órganos internos como piezas de un rompecabezas macabro y restringían el flujo sanguíneo al cerebro hasta convertir cada pensamiento en una lucha desesperada por la supervivencia. Las mujeres literalmente no podían respirar profundamente. Cada inspiración era una lucha, cada exhalación una pequeña victoria, y el desmayo no era una elección dramática, sino una respuesta desesperada del cuerpo al borde del colapso total. Los cordones del corsé se apretaban con la precisión de un verdugo experimentado. Dos doncellas tiraban desde direcciones opuestas mientras la víctima se aferraba a los postes de la cama, sus nudillos blancos por la desesperación. El objetivo era alcanzar esa cintura de avispa que los hombres victorianos podían abarcar con sus manos, sin importar que para lograrlo fuera necesario comprimir costillas hasta el punto de fractura, empujar el hígado hacia abajo hasta rozar la pelvis, y elevar el corazón hasta una posición antinatural que lo obligaba a trabajar el doble para bombear sangre a través de un sistema circulatorio completamente distorsionado. Pero el corsé no actuaba solo en esta sinfonía de tortura. La sociedad victoriana glorificaba la imagen de la mujer frágil, casi etérea, como un ángel doméstico que existía más en el plano espiritual que en el físico. Las mujeres eran presionadas para ayunar como santas medievales, mantener dietas extremas de té y tostadas que las dejaban en un estado perpetuo de desnutrición, y evitar cualquier actividad física que pudiera hacerlas parecer vulgares o, peor aún, saludables. Esto las dejaba débiles, anémicas y propensas a desmayos constantes que eran celebrados como signos de sensibilidad superior y refinamiento moral. Los médicos, esos supuestos guardianes de la salud, se convirtieron en los arquitectos más siniestros de esta destrucción sistemática. En lugar de cuestionar estas prácticas, las reforzaban con el peso de la autoridad científica. Diagnosticaban a las mujeres con tisteria o debilidad nerviosa, términos que eran cajones desastre para cualquier síntoma de sufrimiento femenino. Sus tratamientos eran aún más letales que la enfermedad. Recetaban reposo absoluto que atrofiaba músculos ya debilitados, sangrías que drenaban los últimos vestigios de fuerza vital, o dosis crecientes de láudano. Un opiáceo que prometía alivio pero entregaba adicción, y eventualmente, la muerte. La narrativa victoriana romantizaba estos desmayos con la habilidad de un maestro de la propaganda. Las novelas de la época describían a heroínas que se desvanecían ante cualquier emoción fuerte, desde el amor hasta el miedo, convirtiendo el sufrimiento en poesía y la agonía en arte. Los pintores inmortalizaban mujeres pálidas y frágiles, reclinadas en sofás como vírgenes sacrificiales en altares de terciopelo. Pero la realidad era mucho más sombría que cualquier ficción gótica. Los desmayos frecuentes dañaban progresivamente el corazón, transformando cada latido en una lucha heroica. Los pulmones se cicatrizaban y reducían su capacidad hasta convertir cada respiración en un acto de voluntad. Y el cerebro sufría microinfartos que borraban lentamente la personalidad y la inteligencia. Las mujeres que sobrevivían a años de corsés apretados a menudo desarrollaban problemas crónicos que las convertían en inválidas permanentes, costillas deformadas que creaban jaulas torácicas grotescamente asimétricas, insuficiencia respiratoria que las obligaba a jadear como peces fuera del agua, y daños neurológicos que las sumían en estados de confusión perpetua. Y algunas, simplemente, no sobrevivían. Los registros médicos de la época, escritos con la frialdad clínica que caracterizaba a los médicos victorianos, mencionan casos de mujeres jóvenes que colapsaban durante bailes, cenas o simples conversaciones, y nunca despertaban, sus cuerpos finalmente incapaces de soportar ni un momento más de esa presión constante que había sido su compañera diaria desde la adolescencia. Los horrores sistemáticos que hemos desentrañado hasta ahora encuentran su expresión más teatral y letal en los espacios donde la sociedad victoriana desplegaba todo su esplendor, los grandes salones de baile. Aquí,
bajo la luz dorada de 1000 velas y el brillo hipnótico de los cristales. Se representaba cada noche el acto final de esta tragedia colectiva que había transformado a toda una generación de mujeres en víctimas sacrificiales de su propia elegancia. A medida que la era victoriana avanzaba hacia su cenit más letal, los desmayos se convirtieron en un espectáculo público inevitable, una danza mortal en los salones de baile y los comedores de la alta sociedad que rivalizaba en dramatismo con las óperas más trágicas de la época. Imagina un baile en un gran salón iluminado por candelabros monumentales, sus llamas parpadeando como ojos diabólicos que observan el sacrificio nocturno. Mujeres vestidas con elegantes vestidos de seda y tafetán. Sus corsés tan apretados que cada respiración era un acto de rebelión desesperada contra la muerte. Se movían por la pista de baile como espectros hermosos condenados a una eternidad de sufrimiento refinado. Cada giro en el vals era una ruleta rusa. Cada paso de minué un desafío directo a la capacidad pulmonar ya reducida al mínimo vital. Las crónicas de la época, escritas con la delicadeza morbosa característica del periodismo victoriano, relatan cómo las jóvenes colapsaban en medio de un vals, sus cuerpos cayendo al suelo con la gracia involuntaria de cisnes heridos de muerte, mientras sus parejas de baile se quedaban con los brazos extendidos, sosteniendo el aire donde segundos antes había estado una mujer viva. Los asistentes se apresuraban con sales aromáticas y abanicos desesperados, pero estos remedios paliativos eran tan efectivos como intentar apagar un incendio con perfume francés. La muerte no esperaba el final de la música para hacer su aparición. En los rincones más sombríos de estos salones aparentemente gloriosos, mujeres jóvenes expiraban discretamente en sillas doradas, sus familias y pretendientes atribuyendo su colapso final a exceso de emoción o sensibilidad extrema, eufemismos elegantes que ocultaban una realidad más siniestra. Sus cuerpos simplemente no podían sostener ni un momento más la farsa de la feminidad perfecta. El punto culminante de esta tragedia llegó con casos extremos que ni siquiera la prensa más complaciente pudo ignorar completamente. En 1860, una joven llamada Emily Thornton, de apenas 19 años y descrita por los periódicos como la personificación de la gracia inglesa, colapsó durante el baile más esperado de la temporada social londinense. Su corsé, apretado por manos expertas hasta alcanzar la circunferencia inhumana de 46 centímetros, había comprimido sus pulmones hasta convertirlos en órganos puramente ornamentales. El proceso de asfixia había comenzado horas antes, durante la preparación, pero Emily había continuado sonriendo, conversando y bailando mientras su cerebro era gradualmente privado del oxígeno necesario para mantenerla consciente. No fue un desmayo romántico que podría inspirar sonetos. Emily nunca despertó. Su muerte fue descrita en los obituarios como una partida prematura hacia Los Ángeles, pero la autopsia reveló costillas fracturadas, un hígado desplazado y pulmones colapsados que contaban una historia muy diferente. Su caso no fue una aberración singular en este paisaje de destrucción sistemática. Los periódicos de la época, aunque censurados meticulosamente para proteger la sensibilidad pública y mantener intacta la narrativa romántica, mencionaban regularmente accidentes lamentables donde mujeres jóvenes morían tras desmayos prolongados. Los reportes hablaban eufemísticamente de corazones demasiado puros para este mundo y constituciones demasiado delicadas para la vida terrenal, pero entre líneas se podía leer la verdad. Una epidemia silenciosa estaba diezmando a las mujeres más jóvenes de la clase alta. Sus cuerpos debilitados por décadas de opresión física y emocional finalmente cediendo bajo el peso de expectativas imposibles. La sociedad no solo permitía esta tragedia sistemática, sino que la celebraba con fervor religioso. Las mujeres que se desmayaban eran canonizadas instantáneamente como la encarnación de la feminidad ideal, frágiles como porcelana china, dependientes como niñas eternas, necesitadas de protección masculina como plantas exóticas que no pueden sobrevivir sin invernadero. Los salones de baile se convirtieron en teatros de esta adoración morbosa, donde cada desmayo era aplaudido discretamente como una demostración de superioridad moral y sensibilidad refinada. Pero detrás de esta fachada de romanticismo decimonónico había un horror tan real como las manchas de sangre en los corsés, invisibles pero omnipresentes. Los médicos de la época,
Armados con una ignorancia enciclopédica sobre los verdaderos efectos de la tortura textil que llamaban moda, a menudo culpaban a las propias mujeres por su debilidad constitucional. Les recetaban tratamientos que intensificaban su sufrimiento, más reposo para cuerpos que ya se atrofiaban, más restricciones dietéticas para organismos ya desnutridos, y en casos extremos, cirugías invasivas que prometían fortalecer la constitución femenina, pero que generalmente aceleraban el proceso hacia la tumba. Las familias, obsesionadas con el estatus social y la respetabilidad como drogadictos con su narcótico preferido, forzaban a sus hijas a continuar usando corsés incluso cuando estaban visiblemente enfermas, cuando tosían sangre durante las comidas familiares, cuando sus labios adoptaban el tinte azulado de la asfixia crónica. Era una trampa sin salida diseñada por la misma sociedad que después lloraría su pérdida. O te desmayabas para cumplir con las expectativas y arriesgabas tu vida en cada evento social, o eras rechazada por la sociedad por no ser lo suficientemente femenina, y condenada al ostracismo social que equivalía a la muerte civil. El clímax de esta pesadilla colectiva no era solo la muerte física, que al menos ofrecía el alivio final del sufrimiento, sino el tormento psicológico constante que precedía a esa liberación. Las mujeres vivían en un estado perpetuo de ansiedad anticipatoria, sabiendo que cada desmayo podía ser el último, cada evento social una posible sentencia de muerte. Las que sobrevivían a menudo desarrollaban trastornos nerviosos que la medicina victoriana era incapaz de comprender o tratar, depresión profunda que las sumía en melancolías sin fondo, o fobias paralizantes que las convertían en prisioneras de sus propios dormitorios. La era victoriana había logrado la hazaña siniestra de convertir la feminidad misma en una prisión de alta seguridad, y los desmayos eran simplemente la sentencia de muerte ejecutada en público para quienes no podían encontrarla. Llave de escape que, en realidad, nunca había existido. Después de décadas de danzas mortales en salones dorados y colapsos silenciosos en alcobas perfumadas, el telón finalmente comenzó a caer sobre esta obra maestra de destrucción colectiva. Pero como todas las tragedias verdaderamente monumentales, los ecos de esta masacre refinada continuarían resonando mucho después de que los últimos corsés fueran desechados y las últimas víctimas enterradas bajo lápidas que mentían piadosamente sobre las causas de su muerte prematura. La era victoriana llegó a su fin no con la explosión dramática que merecía tal horror sistemático, sino con el suspiro exhausto de una sociedad que finalmente comenzaba a despertar de su pesadilla autoimpuesta. Pero el legado de los desmayos mortales dejó cicatrices profundas que persisten no solo en la historia documentada, sino en el subconsciente colectivo de la feminidad occidental. Las mujeres que murieron por los corsés, la inanición calculada y la presión social implacable no fueron simplemente víctimas de caprichos de la moda, sino mártires involuntarias de un sistema que había elevado la apariencia superficial a la categoría de religión estatal, valorando la perfección estética por encima de la supervivencia biológica misma. Los primeros rayos de esperanza aparecieron cuando las grietas en este sistema comenzaron a mostrar signos de fractura inevitable. A finales del siglo XIX, movimientos revolucionarios empezaron a emerger desde los márgenes de la sociedad respetable. El vestido racional se convirtió en un grito de guerra susurrado inicialmente en círculos intelectuales progresistas, abogando por prendas que permitieran a las mujeres respirar, moverse, y concepto radical, mantenerse conscientes durante más de 30 minutos consecutivos. Pioneras valientes como Amelia Blume desafiaron siglos de ortodoxia sartorial, proponiendo alternativas que priorizaban la funcionalidad sobre la tortura decorativa. Las sufragistas, esas guerreras de voluntad férrea que la historia posterior ha domesticado hasta convertirlas en figuras respetables, desafiaban frontalmente la ecuación fundamental que había mantenido este sistema de destrucción, la idea perversa de que la fragilidad era no solo deseable sino sinónimo inevitable de feminidad auténtica. Elizabeth Cady Stanton declaró públicamente que una mujer que no puede respirar profundamente no puede pensar profundamente, conectando por primera vez la opresión física con la subordinación intelectual de manera que horrorizó a los guardianes del status quo. Pero el cambio fue dolorosamente lento, como si la misma sociedad sufriera de los efectos de décadas de privación de oxígeno. Para muchas mujeres, estas reformas llegaron como noticias de un mundo futuro al cual nunca tendrían acceso.
Miles murieron en la transición, sus cuerpos demasiado dañados para adaptarse a la libertad súbita, sus sistemas pulmonares y circulatorios permanentemente comprometidos por décadas de compresión sistemática. Era como liberar a prisioneros de celdas demasiado pequeñas después de años de confinamiento. Algunos nunca recuperaron la capacidad de caminar erguidos. El impacto psicológico de esta época se reveló como aún más devastador que el daño físico, porque se extendía más allá de las víctimas directas hacia generaciones futuras. Las sobrevivientes de los desmayos crónicos llevaban consigo no solo las cicatrices visibles de costillas deformadas y pulmones cicatrizados, sino traumas psicológicos que la medicina de la época no tenía vocabulario para describir. Desarrollaron lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático, sobresaltos violentos ante cualquier restricción alrededor del torso, ataques de pánico en espacios cerrados, y una ansiedad perpetua que las hacía evaluar constantemente cada respiración como si fuera un regalo precioso, que podría ser arrebatado sin previo aviso. Muchas desarrollaron enfermedades pulmonares crónicas que las acompañaron hasta la tumba, sus alvéolos permanentemente colapsados como globos desinflados que nunca recuperarían su elasticidad original. Otras arrastraron problemas cardíacas que convertían cada escalón en una montaña, cada emoción fuerte en una amenaza potencial de muerte súbita. Pero quizás lo más trágico era el miedo constante que habitaba sus mentes. La certeza irracional pero comprensible de que el próximo desmayo sería definitivo, que habían agotado su cuota de resurrecciones milagrosas. Las hijas de estas supervivientes crecieron en hogares donde el terror residual flotaba en el aire como incienso invisible. Aunque ya no usaban corsés mortales, heredaron la ansiedad materna sobre la respiración, la postura y la visibilidad social. Estas niñas desarrollaron una relación compleja y traumática con sus propios cuerpos, perpetuando un ciclo de opresión internalizada que tardaría generaciones enteras en comenzar a sanar. Crecieron en un mundo que, aunque técnicamente más libre, aún las juzgaba despiadadamente por su apariencia, manteniendo viva la llama de la autodestrucción femenina bajo formas aparentemente más benignas. Lo más perturbador del legado victoriano es cómo la maquinaria cultural posterior ha romantizado sistemáticamente esta tragedia hasta convertirla en fantasía nostálgica. Las imágenes de damas victorianas desmayándose graciosamente en novelas románticas y películas de época han transformado un sufrimiento real y documentado en un cliché pintoresco que alimenta fantasías sobre épocas más elegantes. Hollywood y la industria editorial han colaborado involuntariamente en el encubrimiento más efectivo de un genocidio de género, envolviendo la masacre en gasa de nostalgia y vendiéndola como entretenimiento para audiencias que consumen esta ficción sin comprender que están celebrando una forma refinada de femicidio colectivo. Hemos olvidado sistemáticamente a las mujeres reales como Emily Thornton, cuyas biografías han sido reducidas a notas al pie en libros de historia de la moda, sus muertes transformadas en anécdotas curiosas sobre los excesos de épocas pasadas. Hemos borrado el dolor de las que vivían cada día sabiendo que su próximo aliento podía ser el último, que cada evento social era potencialmente su funeral, que cada corsé era una sentencia de muerte ejecutada en cámara lenta. La historia de las mujeres victorianas que se desmayaban hasta la muerte no es una curiosidad histórica para ser consumida como entretenimiento macabro, es una advertencia profética que resuena con urgencia contemporánea. Nos recuerda con precisión quirúrgica lo que sucede cuando una sociedad valora las apariencias por encima de la humanidad, cuando las normas culturales se transforman en armas de destrucción masiva, cuando la belleza se convierte en una forma de violencia sistemática tan normalizada que sus víctimas colaboran voluntariamente en su propia destrucción. La próxima vez que veas una pintura de una dama victoriana con su corsé perfecto y su expresión serenamente melancólica, detente un momento antes de admirar su elegancia aparente. Recuerda el precio real que pagó por esa cintura de avispa, costillas fracturadas, órganos desplazados, años de vida perdidos. No era fragilidad lo que veías en su rostro, era sufrimiento refinado hasta convertirse en arte. No era elegancia natural, era una sentencia de muerte ejecutada con la precisión de un ritual religioso. Y su historia merece ser contada no como un cuento romántico para ser consumido nostálgicamente, sino como la tragedia apocalíptica que realmente fue,
un recordatorio permanente de que la belleza, cuando se convierte en obligación social, puede transformarse en la forma más sofisticada y letal de opresión que la humanidad haya jamás inventado.